contienen requisitos mínimos de observancia obligatoria y recomendaciones de convivencia práctica. ¿Sí? Los requisitos mínimos solamente tienen como objetivo prevenir, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar con los objetivos mínimos. Ellos nos dan los mínimos y de ahí para arriba podemos tomar cualquier valor, ¿verdad? Siempre y cuando no sea menor del mínimo. Cuando se desee efectuar algún cambio en la planificación, estando emitido el resguardo de asegurabilidad respectivo, debe someterse a la consideración del FHA. Esto ya es algo que ve la hipoteca. Esto no lo vamos a ver nosotros. Resistencia del suelo se determinará en base a pruebas realizadas por un técnico, por un encargado de hacer los estudios de suelos, de tomar las muestras. En casos especialmente calificados por el FHA, cuando a juicio del mismo, bueno, estos son cosas que se encargan ellos, esto no lo vemos nosotros. Tipos aceptables de estructuras. Bueno, sí, aquí vemos que hasta 3 niveles. Las normas o los requisitos de la FHA también incluyen edificaciones de hasta 3 niveles, con muros de carga. Ya después de 3 niveles, el FHA necesita otro sistema estructural. Por ejemplo, si quieren tener una vivienda de 4 niveles o de 5 niveles, que ya se sale de estos requisitos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí otra vez vemos que solo toman en cuenta hasta viviendas de 3 niveles. Estas normas contienen requisitos para carga de 1 y 2 niveles únicamente. Cierto. Para los de 3 niveles, el FHA analizará la solución que se presente en cada caso especial, debiendo acompañarse de toda información, un estudio, memoria de cálculo, etc. Entonces, regresemos al manual, o regresemos mejor a la presentación. Aquí en la presentación yo tengo resumido bastante parte de estos dos manuales. Entonces, veamos aquí dónde nos quedamos. Estamos viendo una parte de la geometría o la geometría que debemos de tener y la que no debemos de tener. Entonces, una vez que ya tengamos ubicada el terreno y dónde se va a construir la vivienda, ¿cómo hacemos para diseñar y construirla de forma segura, ¿verdad? Primero, vamos a revisar estas normas, NRD1, NRD2 y NRD3, ¿verdad? La primera son requerimientos estructurales para obras críticas, esenciales e importantes. El segundo, normas mínimas de seguridad en especificaciones e instalaciones de uso público y especificaciones técnicas para materiales de construcción. Con estos tres vamos a ir teniendo, vamos a tener las buenas prácticas para el diseño, para la construcción. Entonces, ¿qué criterios vamos a determinar para tomarse en cuenta que la vivienda está en un punto adecuado? Vamos a ver todo lo anterior, ¿verdad? Ubicar todas las zonas donde pueda existir una amenaza, donde exista vulnerabilidad física, donde exista un ordenamiento territorial o donde no lo haya, ubicar la zona sísmica, todo esto. Ver dónde sí se podría dar una falla, una amenaza geológica, socioeconómica, cualquiera de estas fallas que vimos o estas amenazas, vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿dónde no se debe construir? En este tipo de terrenos.
que tengan cierta pendiente sin que se trate o que esté cuidado esa pendiente o ese terreno. Entonces no se debe construir en laderas, así como está aquí en la imagen, en terrenos que están de forma escalonada, tampoco. ¿Por qué no se puede construir aquí? Porque aquí hay riesgo de que ocurra deslizamientos de tierra, ¿verdad? Este muro ya está siendo impermeabilizado, ya está siendo tratado, se está sosteniendo, ya le están dando estabilidad. Es muy importante esto de darle estabilidad a los taludes. Entonces se realizan las medidas de mitigación necesarias, las cuales deberán ser diseñadas y realizadas por profesionales. Se debe tener cuidado con estos terrenos que tengan una inclinación de más del 30% por el peligro de deslaves y deslizamientos, ¿verdad? Por lo que no se debe ubicar la vivienda al lado de laderas, en barrancos, especialmente si ha ocurrido deslizamiento en otras ocasiones. Construir cerca de ríos, ya vimos que no es recomendable. Otro tipo de amenaza, y esto es más que todo, la amenaza de viento se da cuando hay viviendas que tienen techos de lámina. Estos techos de lámina son muy susceptibles a las cargas de viento. Entonces, el viento genera un efecto de presión y de succión que puede levantar el techo. Entonces, si no hay un flujo correcto del viento, puede ocurrir eso, puede ocurrir de que se genere mucha presión dentro de la vivienda y fuera de la vivienda hay succión, entonces puede levantar el techo. Entonces, entre los principales riesgos de terreno se encuentran estos, ¿no? Derrumbes de orillas de los barrancos, derrumbes por deslizamiento del terreno provocado por lluvia o por sismos, deslizamiento de laderas, deslave de laderas por lluvia, correntadas de lodo, si estamos construyendo cerca de un río, crecidas que erosionan el terreno, crecidas que inundan el terreno, terrenos expuestos a marejada por tormenta, terrenos que se hunden por liquefacción de suelo, terrenos expuestos a marejadas por sismos. Bien, así como ven esta imagen de la izquierda, pues, en muchos pueblitos vemos que hubo una falta de ordenamiento territorial. Entonces, es decir, que no hubo un orden, nadie tuvo un orden para construir y construyeron donde mejor les convenía, ¿verdad? Entonces no se ve un ordenamiento, no hay un orden en las calles, un orden en las avenidas, no hay calles, no hay avenidas, no se ve un orden. Pero, bueno, eso del orden, pues sí nos importa, pero no tanto como la forma en que se construyó la vivienda, los tipos constructivos, las medidas constructivas que se tomaron para diseñar esa vivienda. Entonces, después de esta falta de ordenamiento territorial, todavía entonces existían muchas viviendas que eran así de adobe, ¿verdad? Estas viviendas, como nunca había ocurrido un sismo de alta magnitud, este era el único método de construcción, adobe, aquí en Guatemala. Entonces, cuando empezaron a surgir sismos que empezaban a botar las viviendas, se empezó a investigar y se empezó a incluir un refuerzo en esas viviendas. Ahora se crearon los bloques
de concreto, se empezó a reforzar, alguien dijo que, bueno, alguien decidió agregar acero para reforzar todo esto y hasta el día de hoy pues seguimos con el diseño de mampostería reforzada. Y ya el adobe ya, pues ya no se utiliza. Veamos esta vivienda. Este es un proceso, esta es una zona donde el ordenamiento territorial nunca hubo, ¿verdad? Vemos la imagen anterior. Esta es un pueblito en Huehuetenango. Este de aquí es una imagen de Sunil en Quetzaltenango, donde las viviendas están construidas así. Y la vamos a acercar un poquito. Por ejemplo, hay viviendas que no se ven mal construidas. Por ejemplo, veamos, vamos a acercarnos por aquí. Veamos esta de aquí. Bueno, esta vivienda que tiene techo de lámina únicamente está construida con mampostería, es decir, con block, pero no está reforzada. Aquí por ningún lado se ve que tenga mochetas principales ni soleras. A diferencia de, vamos a ver otra por aquí, o veamos esta que está aquí atrás. Esta vivienda de 2 niveles tiene las soleras, mochetas principales. Es decir, esta vivienda se construyó con el refuerzo sismo resistente, aunque no la haya diseñado un ingeniero, un arquitecto, los albañiles han llevado estas prácticas de diseño sismo resistente porque lo han visto, ¿verdad? Porque les han dicho. Entonces, aunque no siga los lineamientos de la GIES, del ACI, del FHA, pero los procesos constructivos no son tan malos. Por eso las viviendas sí han resistido. Vean esta de acá. Esta se ve muy bien donde tenemos los refuerzos, ¿verdad? Hay soleras, mochetas. Lo único que aquí falta es una cantidad de muro que quitaron aquí enfrente, ¿verdad? Para tener este tipo de fachada. Entonces, quitaron muchos muros, es decir, no los construyeron en toda la fachada y eso sí afecta a la estructura porque necesitamos muros en esa dirección, no solamente en esta dirección donde está el muro, sino también en esta dirección donde no hay. Pues ahí se debe de compensar con muros que estén dentro de la vivienda. Veamos esta otra que está por aquí. También se ve que tiene mocheta aquí en medio y solera. Pero aquí sí dejaron un poco más largo, más grande el, el claro o el panel, ¿verdad? Este muro aquí es muy largo. Aquí debería de existir otra pequeña mocheta intermedia. Ya vamos a ir viendo eso. Veamos esta. Esta vivienda que está por acá. Esta no está construida directamente en el nivel del suelo. Vean, tiene una parte que está con relleno. Y en la cimentación, pues no sabemos cómo va a estar, pero supongan que toda esta parte es de relleno y que colocaron aquí mochetas. Esta es una vivienda inestable. Inestable porque no sabemos hasta dónde llegó el cimiento, toda esta parte es de relleno. Hasta aquí abajo es el nivel del suelo, ¿verdad? Pero ellos nivelaron rellenando esta parte. Veamos esta vivienda. Estas viviendas de 2 o 3 niveles ya cuentan con el refuerzo de la mampostería.
Así, ya tiene mochetas, vean todo aquí, mochetas y tienen continuidad. Es decir, desde abajo continúa la mocheta hasta arriba, ¿verdad? No, no la movieron a los lados, no la tocaron, no la cambiaron, está bien. Vean aquí, hay otra mocheta, y hay otra mocheta. Lo único que veo que faltó por acá es confinar las ventanas. Es decir, que la ventana termina, empieza aquí, ¿ve? Donde termina el muro y aquí donde empieza la columna. Bueno, aquí pues sí hay concreto, aquí está bien. Pero de este lado, aquí también se tendría que confinar, ¿verdad? Colocando aquí una mocheta intermedia. Aquí un dintel. Ya vamos a ir viendo todo eso. Veamos esta de acá. Esta vivienda tiene el refuerzo necesario. Ven, aquí tenemos mochetas, mochetas intermedias, mochetas de esquina o principales y soleras intermedias. Este refuerzo que está aquí, esta mocheta y esta solera, ayuda a prevenir que el bloque se fracture, ¿verdad? Porque lo está encerrando, lo está confinando. Entonces, toda esta parte del muro, todo este muro está confinado por esta solera y esta mocheta. Si quitamos esta mocheta, quitamos esta solera, queda todo este espacio solamente de block, de mampostería. Entonces es un panel muy grande y está susceptible a recibir toda la carga de los sismos y se puede empezar a fracturar. Empiezan a salir grietas en las esquinas. Si agregamos aquí otra mocheta, sería mucho mejor todavía. Estamos reduciendo el área de block. Otra cosa muy importante es que aquí en estas viviendas eh, se utiliza un block que es muy poroso, un block de clase baja, es decir, que tiene poca resistencia. Ustedes lo verán, es un bloque que se ve muy blanco, que está fabricado con piedra pómez. Entonces es un bloque que no tiene mucha resistencia, es muy frágil y no es recomendado, pero lo utilizan mucho porque es económico. Lo pueden encontrar hasta de 3 quetzales cada bloque, 3.50 cada bloque. A diferencia de un bloque de clase A que ya puede estar, por ejemplo, en 5 quetzales cada bloque, de ahí para arriba. Pero a pesar de que un bloque cueste 5, 6, 7 quetzales o hasta 8 quetzales, esta es la parte más barata, más económica de todo. El acero es muy caro, el concreto también es muy caro, y la mampostería, pues al ocupar la mayor parte de la vivienda, pues es mejor comprar block de buena calidad, porque yo sé que con esto me va a ocupar más volumen en la vivienda, es lo que más se utiliza. Entonces, ¿por qué no comprar block de buena calidad? Estos son otros tipos de viviendas que se ven así en los pueblitos, utilizan mucho este estilo de 2 o 3 niveles. Y todos estos proyectos pues se desarrollan así sin el criterio de un ingeniero, ¿verdad? Simplemente los albañiles, ellos tienen la experiencia, han trabajado en otros proyectos y así han aprendido. Y sin tener el conocimiento de qué están construyendo, de por qué lleva ese refuerzo de acero, de por qué lleva esa cantidad de cemento, pues ellos lo construyen bien.
Entonces muchas veces las personas pues no optan de una vez por pedirle al albañil que diseñe su casa, aunque no en todos los lugares les va a funcionar el mismo proceso constructivo. Por eso se hacen los estudios, ¿verdad? Los estudios y todo esto. Bueno, protección de la vida y protección de la propiedad. Para tener esto, para saber que en realidad estamos protegidos, necesitamos tener controles de calidad de los materiales. Entonces, hay muchas fábricas de bloc donde ustedes podrán ver que el bloque está bien fabricado, se ve bonito, pero es de, de la, de la calidad más baja, ¿verdad? Son fábricas artesanales de bloc. Por ejemplo, esta es una fotografía de una fábrica artesanal en el Tejar, en Chimaltenango. Y así como esta, hay muchas. Y esto es un proceso todavía manual, ¿verdad? No es industrial. Entonces, este block no se puede comparar con un block que está fabricado de forma industrial. Por más bonito que se vea por fuera, no es apto para eso. En el sismo del 2012, donde hubo muchas viviendas que se colapsaron en San Marcos, se revisó que todos los muros que fallaron era por falta de refuerzo y porque utilizaron bloques de mala calidad. Entonces, hasta que la estructura falla, se dan cuenta de lo importante que era tener un control de calidad en los materiales y un refuerzo en la mampostería. Entonces, el albañil pudo decir, bueno, yo lo he construido así siempre y no me ha fallado. Y no ha fallado porque nunca ha existido un sismo de esa magnitud, ¿verdad? Para que pueda fallar la estructura. Entonces, siempre es importante tener en cuenta todas esas normas que vamos a ver. Bueno, vamos a, aquí nos vamos a quedar en la presentación. Vamos a buscar esto aquí en el manual. El manual, este manual de diseño, sí es importante que lo lean. Pues nosotros vamos a buscar algunas cosas y, y el resto ustedes se encargan de buscarlo, de leerlo. Este es un documento del 2014. Hay un nuevo documento del 2021, todavía no lo he buscado, pero este todavía es vigente, todavía se puede utilizar. Entonces vamos a ver contenido. ¿Para quiénes y para qué es este manual? Bueno, muchas veces aquí, no sé si bien, sí, mencionan la mampostería eh, reforzada como albañilería, le dicen así, muros de albañilería o mampostería reforzada. Entonces se quedó ese término, ¿verdad? Muros de albañilería o muros reforzados. ¿Para quiénes y para qué es este manual? El propósito del manual, necesidad de capacitación, términos y palabras utilizadas. Y ya habíamos empezado a ver un poquito de esto, ¿verdad? Entonces, este manual ha sido diseñado para profesionales practicantes, estudiantes universitarios de arquitectura e ingeniería, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos utilizar.
Vamos a ver un poquito cómo se construye en Guatemala, ¿verdad? Esta es la vivienda que les mostré anteriormente, San Mateo, Huehuetenango, donde no hay un orden territorial ahí en las zonas, el proceso de construcción. Vean, todo esto ya está de forma resumida en las presentaciones. Entonces quiero ver por dónde nos quedamos. Protección de la vida y protección de la propiedad. Todavía vimos algo de eso. El NSE de la GIES también lo vamos a ver. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Límites de la construcción de la mampostería. Esto lo vamos a ver el día, vamos a ver este viernes, no hay clase. O si hay clase este viernes, solo voy a revisar, permítanme. Vamos a ver. En la hojita que les mandé. Marzo. No, este viernes no hay clase. Hasta el próximo viernes tenemos clase, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a quedar por acá. Ya les mandé estos documentos por WhatsApp. Por favor, cuando tengan tiempo, empiecen a leerlos. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Terminamos la clase. Que tengan buen día, jóvenes.